Bien, hermanos, estamos ya casi para terminar la sección sobre la indiferencia de Jonás y ya hemos considerado varios temas concerniente a este subtema. La semana pasada, hermanos, hablamos concerniente a estos versículos donde ahí el profeta nos dice: y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces, en esta ocasión, hermanos, vamos a continuar viendo lo que es el versículo 7. La semana pasada simplemente nos enfocamos en la primera parte del versículo 7, donde dice: y dijeron cada uno a su compañero. De ahí sacamos todo el tema, hermanos, de la semana pasada. En esta ocasión nos vamos a enfocar donde dice: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Probablemente esta sea la sección que vamos a ver el día de hoy. Pero bien, vamos a rápidamente dar el repaso, ¿verdad? Para los que no estuvieron. Decíamos, hermanos, que no todos los marineros adoraban al mismo Dios, pero se unieron para saber cómo podían resolver la situación. Es en los momentos difíciles cuando debemos de unirnos todos para ayudarnos mutuamente. Claro, me estoy refiriendo a todos en la comunidad, no importando la raza, edad, nivel social, partido político, estatus migratorio o religión. Hablaba referente al tornado que hubo en Dallas. Claro, en este día pegaron 10 tornados en el norte de Texas. Nos enfocamos particularmente en el que pegó allí cerca del aeropuerto de Love Field, a una potencia de 136 a 165 millas por hora. Entonces, por 15 millas, estuvo 32 minutos, hermanos, este tornado, y recorrió 15 millas, destruyendo tiendas, casas, carros y aún hasta autobuses y escuelas, hermanos. Entonces, estas son las imágenes, ¿verdad?, que vimos la semana pasada, cómo es que este tornado dejó devastado, dejó totalmente destruido, ¿verdad?, esta gran parte de este lugar. Escuelas totalmente destruidas, aventó autobuses, hermanos. Enseñamos un video donde explicábamos que la gente se unió para ayudarse mutuamente. El primero que pasa aquí en el video es una pizzería. Ellos están regalando pizzas, están dando platillos de barbecue. Están los bautistas también dando platillos para alimentar a toda esta gente que se quedó sin luz por muchas horas, otros muchos días. Y también en el mismo video, cómo es que este gimnasio abrió sus puertas para que la gente viniera, hermanos, y se duchara, ¿verdad?, se bañara para que nos estuviera limpia. Aún un cine también abrió sus puertas para que fueran los niños, los papás, y llevaran a sus niños, sus jóvenes a mirar películas, a distraerse un rato, hermanos, y proviéndoles comida allí también. Entonces, la comunidad toda se unió, hermanos, y esto lo relacionaba con lo que estaba pasando con Jonás. A pesar de que Jonás era hijo de Dios, no se unió a la causa, sino que estaba ¿dónde? Estaba dormido. Y lamentablemente él realmente era el verdadero hijo de Dios, era el que tenía que haber puesto el ejemplo, ¿verdad?, pero no lo hizo. Entonces también decíamos, hermanos, cómo es que no sabemos cuántas iglesias de Cristo ayudaron aquí. No encontré honestamente ninguna iglesia de Cristo registrada que haya ayudado, lamentablemente. Por eso no estoy diciendo que no ayudó a alguna iglesia del Señor, simplemente lo que estoy diciendo es que si no se registró ninguna iglesia, es más que probable que
la mayoría de las iglesias no ayudó en este caso, hermanos. Entonces, con esto venimos a explicar cómo es que la iglesia todavía, hermanos, lamentablemente, hasta estos momentos sigue dormida. Pero bien, hablamos también de la hambruna en Jerusalén, explicábamos cómo es que los hermanos nos pusieron el ejemplo, los hermanos de Galacia, Capadocia, los hermanos de Acaya, los hermanos de Macedonia, aún de Roma, hermanos, ellos aportaron ¿para qué? Para ayudar a la causa y a la hambruna que estaba aconteciendo en Jerusalén. Y no solamente se ayudaron los hermanos o la iglesia en Jerusalén, hermanos, sino que de esa misma ofrenda que enviaron, se ayudó también al no cristiano, ¿verdad? Tanto la iglesia como los no cristianos glorificaron el nombre de Dios. Ahora, y después también daba el siguiente comentario. Es probable que después de que los que no eran cristianos miraron este gran amor que la iglesia mostró, hermanos, a través de todas estas localidades, quisieron formar parte de esta familia también y fueron bautizados. Pero también enfatizaba, hermanos, que nuestra razón o la razón por la que nosotros le vamos a ayudar a una persona no es para que se bautice, esa no es nuestra, no debe ser nuestro enfoque, es simplemente para ayudar, ese es el punto, ayudar. Ya la persona, hermanos, Dios le abrirá su corazón, Dios le ayudará a entender la verdad y de esta manera podrá formar parte de la iglesia. Entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es la siguiente parte de este versículo, donde habla de la suerte, hermanos, y dice ahí que la suerte cayó sobre Jonás, ¿verdad? La suerte cayó sobre Jonás. La suerte cayó sobre Jonás. Hermanos, cuando hablamos de suerte, a veces se puede malentender a qué se está refiriendo la Biblia. Cuando usted lee el Proverbios capítulo 16 y versículo 33, dice allí Salomón: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Podemos saber a través de este versículo, hermanos, que había una manera en la que los judíos sabían o se daban cuenta si la persona o la ocasión o la situación en la que ellos querían confrontar o la decisión que ellos querían tomar referente a alguna cosa o alguna persona era la correcta. Ellos, hermanos, tenían una manera de cómo saber si realmente Dios estaba respondiendo, ¿verdad?, a ello. Y cuando el Señor, hermanos, estableció el sacerdocio, por ejemplo, en Éxodo 28:30 nos dice ahí el pasaje y nos habla, ¿verdad?, referente a estos dos, algunos dicen que eran piedrecitas, ¿verdad?, el Urim y el Tumim. Yo no sé si alguna vez han oído ustedes concerniente a esto, ¿verdad?, al Urim y el Tumim. Pero cuando vamos allí a Éxodo capítulo 28 y versículo 30, Éxodo capítulo 28 y versículo 30, ahí en este pasaje, hermanos, dice el Señor, fue Moisés el que escribió, dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Usted sabe lo que es el pectoral? Bueno, el pectoral, hermanos, era esta parte, ¿verdad?, que Dios mandó al sacerdote que se pusiera, lo que le tapara aquí el pecho, lógicamente. Y en el pectoral, hermanos, había 12 piedras, y ahí están nombradas las piedras, ¿verdad? Eran piedras hermosas, piedras muy valiosas, y cada una de estas piedras representaba, ¿qué creen ustedes? La tribu, ¿verdad? La tribu, porque eran 12 tribus. Entonces cada una de estas piedras representaba la tribu a la cual correspondía.
Hermanos, y en este pectoral había, según allí, un bolsillo, ¿verdad? Había por ahí un bolsillo, no sabemos exactamente dónde, pero había por ahí un bolsillo donde se guardaba este par de piedrecillas o tablillas, dicen algunos, ¿verdad? También, llamadas el Urim y el Tumim. Entonces, estas piedrecillas o estas tablillas se metían, hermanos, dentro de este pectoral, ¿okay? Dentro, en el efod, exactamente, pero dentro de este pectoral, entre medio del efod y el pectoral, había como una bolsita donde se metían estas piedrecillas o tablillas. Y estas piedrecitas, y otra vez los judíos, hermanos, dicen que eran piedrecitas, ¿verdad? Y dicen que una era blanca y la otra era negra. Eso es lo que la tradición judía cuenta, según los judíos. Entonces dicen ellos, hermanos, que cuando el sacerdote tenía que tomar una decisión sobre alguna persona o sobre alguna ocasión, ¿qué hacían ellos? Ellos metían su mano, ¿verdad?, al efod, y entre medio del efod y el pectoral, ¿verdad?, en esa bolsita que tenían allí, metían su mano, hermanos, y sacaban una de las piedrecitas, de las piedrecillas. Las dos eran de la misma medida. Y hermanos, eran ¿cómo esa palabra? Eran suavecitas, ¿cómo es esa palabra? Estaban pulidas, se me fue la palabra, pero bueno. Las dos, hermanos, cuando tú las tocabas, básicamente se tocaban igual, tú no podías sentir la diferencia, no podías sentir la diferencia. Entonces, al momento de sacar, sacaban una piedrecilla. Y según la que sacaban, hermanos, era la respuesta que Dios les estaba dando para que realizaran. Entonces, si sacaban la blanca, usualmente representaba, hermanos, lo positivo, lo bueno, ¿verdad? Es lo que representaba. El mayor, lógicamente, es lo que la blanca representaba, porque es blancura, es pureza, ¿verdad? Es luz. Pero cuando sacaban la negra, eso era algo negativo. Era algo negativo, o la respuesta era un no también. Entonces, hay algo muy interesante que menciona aquí Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17, hermanos. Vamos para allá. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. Dice allí el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, aquí nos estamos enfocando, hermanos, en la piedrecita blanca. Con esto es que los judíos y la tradición judía dicen que sí, el Urim y el Tumim era una piedrecita blanca y el otro una piedrecita negra. Acuérdense, la piedrecita blanca era algo positivo, algo bueno. Entonces, el que tu nombre fuera escrito en esa piedrecita blanca, hermanos, hablaba muy bien de ti, ¿verdad? Era algo bueno. Es decir que, hey, ¿se va a ir Jaime al cielo? A ver. Y saca la piedrecita blanca. ¿Qué pasó, hermano? Saca la piedrecita blanca, el hermano Jaime. Muy bien, aquí está. Su nombre es un nombre nuevo, ¿verdad? Ahora sí, entra. Porque mi nombre está bien contaminado del pecado, hermanos. El nombre de cada quien aquí está bien contaminado del pecado. Y cuando se nos dé ese nombre nuevo, hermanos, algo, no vamos a ser como los ángeles en el cielo con un nombre nuevo. No vamos a tener ningún tipo de relación con el mundo, ¿verdad? O con esta vida que estamos teniendo ahorita, llena de maldad, de pecado, hermanos. Entonces, esa piedrecita blanca es algo positivo, algo bueno. Ahora, en cuanto a Jonás, esta gente, hermanos, también tenía una costumbre muy similar. Yo no sé cómo le hicieron ellos para saber que Jonás realmente fue la persona a quien culpar y realmente era la persona a quien Dios estaba enojada. Pero Dios tuvo que ver mucho en esto, ¿verdad? Dios tuvo que ver mucho en esto. ¿Por qué? Por lo que dice el pasaje de Proverbios 16:33, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el pasaje, hermanos, otra vez? Bueno, el pasaje nos habla de cómo es que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios es el que decide. Entonces,
aunque estas personas no eran parte del pueblo de Dios, Dios fue el que decidió al final, hey, este es el culpable, este es el culpable. Y señalaron por eso dice que la suerte cayó sobre Jonás, hermanos. Ahora, ¿usted recuerda Hechos capítulo 1 y versículo 26? Vamos a leer esta porción también, Hechos capítulo 1 y versículo 26. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ve? Entonces le echaron suertes. ¿Cómo le harían los apóstoles para echar suertes? ¿Tendrían ellos el Urim y el Tumim? Probablemente no, porque ellos no eran sacerdotes, hermanos. Pero otra vez eran judíos. Y era una costumbre judía. Y ellos, hermanos, a su vez ellos dijeron, bueno, necesitamos saber si realmente cuál de estos es al que Dios va a escoger, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues yo no sé qué hicieron, serían tablillas, serían piedrecitas, no lo sé, ¿verdad? Pero el punto está en que ellos metieron su mano, ¿verdad? Y la respuesta que sacaron fue, Matías es el que va a tomar el lugar, ¿verdad? A tomar el lugar de Judas. Ahí está la piedrecita, ¿verdad? Ahora, yo no sé si usted lo ha hecho, pero hay quienes también han hecho esto, agarran pedacitos de escoba. ¿Cómo le llaman eso? Los pedacitos de escoba, esas escobas de palma o... ¿Mande? ¿De raíces? Sí, las escobas con las que barre uno. Los palos de escoba, los palitos de escoba, ¿verdad? No las uso, no las conozco. Sí, pues es que... Pero, ¿qué hace uno, hermanos? Bueno, somos 5, vamos a decir, somos 5. Uno de nosotros es el que va a tener que lavar las vasijas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace uno, hermano? ¿Qué hace uno, hermano? Agarra los palitos, ¿verdad? Y uno de ellos está más corto. Eso no sabía. Yo no sé si lo han hecho ustedes, pero nosotros sí en un tiempo lo hicimos cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Hacíamos, y ahora sí, cada quien agarra su palito, ¿verdad? Y agarras el palito, y ahora, tú pones los palitos así y se miran del mismo tamaño todos. Todos se miran del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces tú vas agarrando el palito, vas haciendo el palito y de repente, a ver, ahora sí, míranlos. Y nomás uno tiene el palito más grande. Ni modo, te tocaron a ti los así. Pero siempre me toca a mí, chapuza. Ahora, es una manera de echar suertes, otra vez. Es una manera, es un ejemplo simplemente, hermanos, para los tiempos de hoy. Pero en aquellos años, esto se acostumbraba mucho, aún entre los paganos. Entonces, Dios, yo no sé, pero Dios siempre respondía, hermanos. Siempre respondía, siempre les ayudaba, ¿verdad? En estos casos. Y ahora la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás, hermanos. Cayó sobre Jonás. Qué triste. Imagínense, Jonás, él estaba... Pues sí, él se acababa de levantar, realmente él no quería participar en esto, él no quería saber nada del mundo, hermanos, él era indiferente. Acuérdense que hablamos de esto, lo mencionamos la semana pasada. Él no quería saber nada, quería seguir dormido. Yo no quiero saber nada del mundo, pero la suerte cayó sobre él. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, esto nos dice lo siguiente, que tarde o temprano el pecado sale a la luz. Tarde o temprano, el pecado sale a la luz. Mira lo que dice Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo el pecado va a salir a la luz. Si no sale ahorita, si eres una persona que puede mantener tu pecado, puedes mantener tu pecado escondido. Puedes engañar a todo mundo, sí, pero algún día ese pecado va a salir a la luz. Algún día. O sea, va a venir el Señor y ¿qué es lo que va a pasar? Te va a llamar a cuentas. Te va a decir, Jaime, pasa al frente. Jaime, tú escondiste tu pecado. La gente no se dio cuenta de lo que tú estabas haciendo. Pero ahora la gente va a saber que tú toda tu vida fuiste un hipócrita. Imagínate que te digan así.
algo fuerte, hermanos, algo en lo que hay que temer de cada uno de nosotros. Entonces, tarde o temprano el pecado sale a la luz. Jonás, él estaba dormido. Cuando lo despiertan, él no quiso decir nada, él no quiso abrir su boca. Entonces esta gente echó suertes y la suerte cayó sobre él. Y Jonás, hermano, realmente, probablemente nunca pensó que Dios iba a responder a través de estos paganos. Probablemente Jonás nunca pensó eso. Mejor, mira, no voy a decir nada, piquito, ¿verdad?, selladito, y no digo nada. Y hermanos, fue descubierto en su mal, en su pecado. Ahora, me gustaría ver algunos ejemplos, hermanos, de personas que lamentablemente pecaron y después fue descubierto su pecado. Y uno del que es el más famoso, podemos decirlo así, hermanos, fue David. ¿Se acuerdan de David? Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Vamos a leerlo. 2 de Samuel. 2 de Samuel está después del 1 de Samuel. Por si no lo sabía, ¿verdad? A lo mejor no lo sabía, quién sabe. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero ahí en 2 de Samuel, hermanos, capítulo 12, dice ahí el pasaje. Vamos a leerlo todo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Perdón, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste esto. Ahora, en el capítulo 11 vemos nosotros cómo es que David, en lugar de haberse ido con sus valientes a pelear, hermanos, en contra del enemigo, él optó por quedarse en su casa. Y él estaba por ahí con su mente vaga. Dice de por ahí que, ¿cómo es el dicho? Mente ociosa, ¿verdad? Es taller de Satanás, ¿es cierto, hermanos? Entonces,
David estaba de ocioso, no estaba haciendo nada. Él nomás estaba caminando, ¿verdad? En su terrazo, ¿se llama? ¿O terraza? Su terraza, ¿verdad? Estaba caminando en su terraza, cuando de repente, hermano, miró a distancia a una mujer que estaba bañando. Y era una mujer hermosa. Y luego le dice a su siervo, hey, quiero que me traigas a aquella mujer. ¿Y qué le dijo el siervo? Esa mujer es de Urías, Eteo. Y Urías Eteo era uno de sus valientes hermanos, de sus mejores guerreros, ¿verdad? Mejores amigos. Entonces a él no le importó, sino que dijo, tráigamela. Y durmió con ella. Pero a él, fíjese, David, yo no sé qué pasó por la mente de David, pero David se cegó. David nunca pensó que eso que él había cometido, hermanos, iba a causar que Dios se airara con él. Él nunca pensó eso. Porque Dios le había dado muchas mujeres. Ahí mismo lo dijo, ¿verdad? El Señor, te ha dado muchas mujeres. ¿Por qué tomaste la mujer de Urías Eteo? Pero él nunca pensó que el tomar la mujer de Urías Eteo iba a ser algo tan horrendo, tan pecaminoso. Y por eso es que lo pasó por alto. Y él siguió viviendo su vida como que si nada hubiera pasado. Pero no fue hasta que vino Natán y lo tuvo que... Natán no vino y le dijo, hey David, ¿por qué pecaste en contra de Dios metiendo con la mujer de Urías? Porque David no hubiera razonado, probablemente David se hubiera enojado y hey, espérate, pues yo soy el rey, hey, tú mátame a este. No sé, probablemente. Pero lo que tuvo que hacer Natán es contarle una historia para que David pudiera entender la gravedad de su pecado. Y le platica esta historia, hermanos, de este hombre que nomás tenía una corderita, la amaba mucho y comía con ella y dormía con ella y sus hijos la amaban. O sea, ¿cómo se la puso a Natán? Bien inteligente, hermano, Natán. Y David, mientras le estaba platicando la historia, David estaba con su corazón, qué buen hombre, qué gran corderita, cómo la amaba y qué bárbaro. Y luego de repente, ¿qué le dicen? Pero el rico tenía muchas ovejas, tenía muchos corderitos, tenía mucho ganado. ¿Y qué crees que hizo David? ¿Qué hizo? Ahí estaba David bien entrado en la historia. ¿Qué hizo? Pues no mandó matar la corderita de aquel hombre para darle de comer a sus visitantes. En lugar de haber matado una de sus corderitas que tenía muchas, ese rico, fue y mató la única corderita que tenía este pobre hombre. Y David, hermanos, ¿qué es lo que hace? Bueno, la costumbre judía era que rasgaban sus vestidos. Se enojó. Dijo, tal hombre merece morir. ¿Y qué le dice Natán? Ese hombre, David, eres tú. ¿Cómo? Yo imagino a David, hermano, se quedó impactado con la noticia. ¿Por qué yo? Tú te metiste con la mujer de Urías Eteo. Era su única mujer. Tú tienes muchas mujeres. Puedes tener cualquier mujer soltera, la puedes tener, pero te metiste con la mujer de Urías. Hermanos, a veces, lamentablemente, nosotros en ocasiones tenemos pecados que no queremos reconocer como pecado. A veces pasa eso, ¿verdad? O sea, tenemos defectos que nos llevan a pecar. Y ese tipo de defectos en el que se convierten en pecado, nosotros, cuando nosotros lo pensamos en nosotros o lo miramos en nosotros, no lo vemos como algo tan malo, o en sí no lo vemos como algo malo a veces, hermanos. Pero cuando lo vemos o lo escuchamos de otro hermano o de otra hermana, a veces nos convertimos en jueces, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿En serio la hermana hizo eso? ¿Pero cómo? No puede ser. Y tú estás peor que la hermana. Y no te das cuenta. Eso pasa, hermanos, también. Y es muy triste cuando eso pasa porque tú estás cegado, estás pensando que tu pecado no es pecado, pero estás peor que aquel a quien tú estás juzgando. Pasa también, hermanos, en nuestra vida como cristianos. Entonces, qué triste va a ser aquel día cuando el Señor venga
y tú estás confiado de que vas a ser elevado juntamente con la iglesia para recibir al Señor en el aire, y que no lo recibas en el aire. Qué triste, ¿verdad? Que te quedes aquí y te quedes esperando y diciendo, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no me fui al cielo? ¿Por qué yo no estoy con el Señor? No entiendo. Si yo obedecí sus mandamientos. Pero el Señor te lo va a aclarar. Y te está dando, nos ha estado dando muchas oportunidades el Señor, hermanos, para que reconozcamos nuestro pecado, para que lo corrijamos, para que hagamos las cosas bien. Si te lo dices, algunos dicen así, si una persona te lo dice, a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Puede que no sea verdad, puede que sea alguna mentira. Pero si ya son dos o más personas que están diciendo lo mismo, entonces ahí es donde tienes que tener cuidado, ¿verdad? Y ponerte a pensar y decir, oye, entonces a lo mejor algo estoy haciendo mal yo ahora sí, ¿verdad? Porque ya van más de una persona que me lo dice. Entonces hay que corregir eso. Ahora, entonces, hermanos, el pecado de David salió a la luz. Él estaba engañando pensando que no era pecado, pero sí juzgó a aquella persona, ¿verdad?, de la historia, diciendo, tal hombre debe morir. Pero cuando Natán le dijo que ese hombre era él, hermanos, se quedó boquiabierto. No sabía qué decir más que yo he pecado. Al final, ¿verdad?, gracias a Dios que reconoció, dijo, yo he pecado en contra de mi Dios. Y el Salmo 51 ahí la oración que hizo David después de que pecó, ahí vemos nosotros su gran arrepentimiento. Tenemos a esta otra persona, ¿sí lo conoce? Judas Iscariote, ¿verdad? Este hombre llamado Judas Iscariote. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Vamos a ver ahí en Juan capítulo 12 y versículo 16, hermanos. Juan capítulo 12 y versículo 16, Evangelio según Juan, capítulo 12 y versículo 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que, ¿sí estoy leyendo el que dije? A lo mejor lo puse al revés, hermanos. Bueno, vamos a leer Hechos 1, 16 al 18, hermanos. Yo creo que me equivoqué con esta cita, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 16 al 18. Este sí es. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo es que el pecado de Judas se descubrió. Judas fue un apóstol, fue uno de los 12 apóstoles originales que el Señor escogió. El trabajo de Judas era llevar la bolsa, hermanos. Él se encargaba de contar el dinero. Él sabía cuánto dinero había en esa bolsa y él era el encargado también de ir a comprar las cosas que les hacían falta. Ese era el trabajo de Judas. Sí, hermano. Juan 12:46. Ok, sí. Léalo, hermano, ya que lo tiene ahí, hermano, por favor. Inclusive no lo tengo. Pero bueno, entonces vamos a buscarlo. Juan 12:46. No sé por qué puse 16, ¿verdad? Pero bueno. Juan 12:46, gracias, hermano. Juan 12:46. La luz he venido al mundo para que todo aquel que cree, ¿no? 12:46, dijo. 12. Sí, ese es. No, yo según él estaba dando donde dice que sustraía del bolso del dinero, que por eso... Ok, sí. Ese es el que andaba buscando, pero bueno, está bien, hermanos. El punto está en lo siguiente, que Judas era aquel que se encargaba del dinero, él era aquel que compraba las cosas, él era aquel que sabía, hermanos, lo que había en el dinero, pero él, ¿qué es lo que hacía?
estaba robando de allí del dinero, hermanos, sin que los otros apóstoles se dieran cuenta. ¿Jesús sabía? Sí, Jesús sabía, pero los otros no sabían. Acuérdense ustedes de aquel momento cuando vino aquella mujer y derramó el perfume en los pies del Señor, un perfume que de un costo muy alto, hermanos, de todo un año de trabajo de un jornalero, imagínense. Entonces Judas, ¿qué dijo? Ay, ¿por qué mejor no se vendió ese perfume? Y el dinero se hubiera podido ayudar a los pobres con ese dinero. Entonces Judas tenía buenas ideas, vamos a decirlo así, ¿verdad? 12:5. Ok. Ahora sí es porque... Ok. Dice, porque no fue este perfume... bueno, eso es lo que estoy contando ahorita, exactamente. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, Judas, hermanos, no busquen el pasaje, pónganme atención, ¿verdad? Pónganme atención, olvídense el pasaje ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Judas, hermanos? Él siempre se demostraba como un buen siervo de Dios, como una persona que siempre pensaba en el bien ajeno antes que en el propio. O sea, así se demostraba siempre Judas, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Qué acaba de pasar? Ese perfume pudo haberse vendido y pudo haberse dado, con ese dinero pudo haberse ayudado a muchos pobres con ese dinero. Y los demás apóstoles, cuando escucharon a Judas, dijeron lo mismo también. Oye, sí es cierto, Judas tiene mucha razón. Tiene mucha razón Judas. Pudimos haber ayudado a mucha gente con eso. Hermanos, entonces, cuando los apóstoles se dieron cuenta que Judas había sido aquel que había entregado al Señor por 30 piezas de plata, ¿qué creen que sintieron ellos? ¿Qué creen que ellos pensaron que pasaría por la mente de los otros apóstoles, de los otros discípulos? Pensaron, ¿quién iba a pensar que Judas? De veras que yo nunca pensé... Tomás se miraba medio sospechoso, ¿verdad? De veras que Tomás, como que a veces, ya ves que le dijo, ¿verdad? Al Señor, muéstranos al Padre. Okay, por favor, Tomás. Pedro, pues, medio así como que a veces me hacía pensar mal Pedrito también, ¿verdad? Y a lo mejor pensaban mal de otros apóstoles, hermanos, probablemente, ¿verdad? No estoy diciendo que así fue, pero probablemente, pero de Judas, nunca pensaron mal, hermanos. Judas era el discípulo perfecto. El discípulo perfecto. Y luego de repente cuando se dieron cuenta que Judas había sido el que lo había entregado por 30 piezas de plata, se quedaron otra vez admirados, sorprendidos, diciendo, de veras, nunca hubiera yo pensado que Judas iba a ser el que lo traicionó. ¿Ve? Nunca hubiera pensado eso. Que Judas hubiera sido el que iba a ser el que lo traicionó, no puede ser. Me imagino que esa fue la plática de todos los 40 días, ¿verdad? Que estuve así. No, pero esa no fue la plática. Pero es un decir, hermanos. Ahora, el punto está en que el pecado de Judas, a pesar de que Judas pudo esconder lo que realmente era, enfrente de sus mejores amigos, ¿verdad? Porque estuvo con ellos 3 años, hermanos. Entonces, uno puede estar con una persona 3 años y aún realmente no saber si es un verdadero cristiano o no. Bueno, es sorprendente esto, ¿verdad? Y así fue Judas. Sale el pecado a la luz, hermanos. Ahora, yo me pongo a pensar, mire, de Judas aprendemos esto. Judas, él nunca pensó que los judíos iban a lograr crucificar a Jesús. Judas nunca pensó eso. Judas pensó y dijo, bueno, voy a entregar al Señor, pero por favor, el Señor es un ser perfecto, nunca ha hecho nada malo. Ese hombre es un pan de Dios. Es un gran hombre, no le van a encontrar nada. Si acaso a lo mejor lo van a encerrar un tiempecito, a lo mejor lo van a golpear un poco, pero no lo van a dejar libre, no va a pasar nada. Porque él estaba pensando en qué, hermanos, en las 30 piezas de plata, ¿verdad? Él estaba pensando en el dinero, Y luego cuando se dio cuenta que estaban dando juicio a Cristo, hermanos, y que lo iban a crucificar, ahí fue donde Judas sí dijo, ay, espérate, esto ya va mucho más allá de lo que yo pensé. Yo no quiero que crucifiquen a Cristo, aquí están sus 30 piezas de plata, no quiero nada de estos 30 piezas. Suelten al Señor, pero no quiero nada yo con esas 30 piezas de plata. Mira hasta dónde lo llevó su pecado.
A veces nosotros también, hermanos, pecamos y pensamos que ese pecado que estamos realizando no nos va a dañar y tampoco va a dañar a segundas o terceras personas. A veces pensamos así. No creo que vaya a pasar nada. No va a pasar nada. Esta mentirita que voy a decir es nomás aquí, no va a pasar nada. No te preocupes, viejo. Vieja, por favor, no te preocupes, no va a pasar nada. Vamos a decirle esto. Creo que no va a pasar nada. Hermano, si no se hace un problemón, se hace un problemón, hermano, después. No, pues es que el hermano me dijo. ¿Y cuándo te dijo? Pues la otra vez, aquel día. Oye, pero ¿cómo? Pero si a mí me dijo esto. ¿A poco sí? Bueno, vamos a hablar con el hermano. Oye, hermano, ¿y usted dijo? Sí, pero a mí me dijo esto, ¿no? Mujer, ayúdame. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, mujer, ayúdame. Sí, entonces otra vez. Hermanos, cualquier pecado que nosotros cometamos va a traer serias consecuencias. A veces pensamos que no, pero todo pecado trae serias consecuencias. Y acuérdense, todo pecado sale a la luz. Entonces, tú estás pensando que no va a pasar nada, pero cuando se hace un problemón grande, ¿cómo te sientes? Híjole, yo en mi boca. ¿Para qué hablaba? ¿Para qué decía esto? ¿Por qué tuve que decir aquello? ¿Por qué tuve que hacer esto otro? ¡Ay! Me arrepiento en gran manera. Y hasta lloras amargamente por lo que ocasionaste. Porque tú pensaste, no pasa nada. Bueno, así Judas, hermanos. Fíjense a qué grado lo llevó. Judas ya no pudo con su conciencia. Él dijo, pero no es posible que vayan a crucificar al Señor. No es posible esto. Yo ya no puedo con esto. Fue y se quitó la vida. ¿Ve hasta dónde llegó? Y vamos a ver uno más, hermano, ya se nos acabó el tiempo. No lo vamos a leer, ¿verdad? Pero usted conoce la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos? Ellos platicando entre ellos, hermanos, hicieron un acuerdo y le prometieron a Dios que le iban a dar todo el dinero de aquel territorio que ellos tenían, ¿verdad? Lo vamos a vender, Señor, y te vamos a dar todo. ¿Le dijeron esto ellos a algún apóstol? No. Eso es un acuerdo que ellos tuvieron con Dios, hermanos. Ellos le prometieron a Dios eso. ¿Ve? Entonces cuando va Ananías y mira el dinero y le dice a Zafira, mira Zafira, esto es lo que nos dieron. Oye, nos dieron bastantito, fíjate que sí, pero ¿cómo ves si agarramos un cuarto de este dinero? No es nada, un cuarto no es nada. Si son $10,000, agarramos 1,000, ni cuenta se dan. Son $1,000, ¿qué son $1,000? Se lo embolsaron, llegaron con los $9,000 y le dice, Pedro, bien orgulloso Ananías, ¿verdad? Con el cuello levantado, bien orgulloso, llega ante Pedro y le dice, Pedro, aquí está el dinero de la propiedad que teníamos, aquí está, mira lo que le prometimos al Señor para que se ayude la iglesia. Hermanos, ¿y qué le dice Pedro? Ananías, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué? No le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Tú prometiste que ibas a dar todo el dinero, no lo diste. ¿Por qué? ¿Y qué dijo, hermanos, a Ananías? No, esto es todo el dinero. Y cayó muerto. Y luego llega Zafira bien sonriente con zapatos nuevos. Llega bien contenta ella, hermanos. Y le dice Pedro, a ver, Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? ¿Vendieron en $9,000 la heredad? Por ejemplo, ¿verdad? Y le dice Zafira, eran 10,000. Sí, Pedro, sí, fueron $9,000. Y cayó muerta. Echó mentiras, hermanos, también. Bueno, así como sacaron a tu marido muerto, así te van a sacar a ti. Se descubrió el pecado, hermanos. ¿Ve? No importa qué tan secreto sea tu pecado, Dios lo sabe. O sea, si tú le prometiste algo a Dios, en particular si le prometiste algo a Dios, necesitas cumplirlo. Necesitamos cumplirlo, hermanos, si le hicimos una promesa a Dios. Tú dices, le voy a dar $100 a Dios este domingo. Ándale, ya le dijiste, ¿verdad?, que le ibas a dar $100. Y luego de repente se atraviesa algo. Ay, Señor,
Pues sí que te iba a dar 100, Señor, pero pues nomás te voy a poder dar 50. Llega la ofrenda, da los 50. Hermanos, imagínense, hermanos, si pasara lo mismo que pasó en el tiempo de Ananías y Zafira, hermanos, ¿cuántos de nosotros no estuviéramos muertos ya? Probablemente todos. No estoy juzgando a ustedes, hermanos. Probablemente la mayoría de nosotros estuviéramos muertos ya, hermanos. Porque a veces prometemos, voy a dar tanto, y no lo damos. Entonces hay que tener cuidado. Ahora eso es en cuanto a la ofrenda, porque traje el ejemplo de Ananías y Zafira, pero cualquier cosa que tú le prometas a Dios, debemos de cumplirlo. Ese es el punto aquí, hermanos. Entonces vamos a dejarlo ahí y después seguiremos. Dios me lo